Bien, buenas tardes, profesores. Este es el primer video que elaboro para poder compartirles algunas de las ideas que eh, quisiera que ustedes pudieran también hacer en los cursos en los que trabajamos, ¿no? En este caso concreto, el video es para mostrarles cómo yo genero evaluaciones virtuales que puedo replicar en las aulas de forma rápida. Bueno, para eso, lo primero que he hecho es entrar al aula máster en el cual se ha elaborado la evaluación. Por ejemplo, si yo entro, en este caso ha sido una evaluación continua que se ha hecho, voy a entrar a la parte que dice panel de control, herramientas del curso, y lo que hago es entrar a evaluaciones, encuestas, y bueno, esta parte luego entro a evaluaciones y busco la evaluación que deseo. eh, primero lo que voy a hacer, yo necesito pasar estas dos evaluaciones a todas las aulas. Entonces, lo primero que voy a hacer es darle clic derecho y poner exportar al Content Collection. Entonces, una vez que exporto al Content Collection, me va a decir examine a dónde desea ponerlo. Bueno, y en este caso particular, yo lo guardo siempre en mis contenidos. Y esto se va a guardar aquí, ¿no? Si le doy mostrar todos, bueno, en este caso solamente le tengo que dar clic, seleccionar a dónde lo deseo guardar y le doy enviar. En mi caso no le voy a dar porque esto yo ya lo subí, ¿ya? La 7.1 y 7.2. Bueno, una vez que lo he subido al Content Collection, ya puedo jalar esta misma evaluación a todas las secciones. Acá solamente una observación, ¿no? Yo he entrado al aula virtual del coordinador del curso para poder hacerlo, digamos, porque él tiene acceso a todas las aulas, ¿no? Entonces, de ahí en adelante lo único que tengo que hacer es entrar aula por aula y hacerlo. Yo lo voy a hacer en una sola aula. Voy a jalar la evaluación en una sola aula, que es la sección en X22, pero también quiero mostrarles por qué lo estoy haciendo de esta forma, ¿no? Cuál es la facilidad que se podría hacer. Bueno, resulta que antes de que las aulas se clonen, yo ya había generado estas evaluaciones. Entonces, si yo entro a esta sección en X22 y entro, por ejemplo, a la semana 7, que es la última semana de clases, esta evaluación ya la había generado y me va a aparecer acá como evaluación continua 7.2, por ejemplo, o 7.1. Pero si yo le doy editar a la evaluación me aparece vacía, sin preguntas. Sin embargo, cuando yo generé esta evaluación, lo que yo hice fue asignar esta evaluación a una semana. Es decir, cuando yo creé la evaluación dentro de la semana, automáticamente, aunque no tuviera preguntas, ya la evaluación quedó distribuida, y eso lo vamos a ver aquí en centro de calificaciones. Cuando yo le doy por ejemplo, acá a esta, yo le he puesto en evaluación continua 2. Cuando yo le doy aquí a la evaluación, a mí ya me aparece dentro de esto, me aparece la evaluación 7.1 y 7.2 como una columna del centro de calificaciones. De hecho, si le doy aquí a organización de columna en administrar, voy a ver que donde dice evaluación continua 2, me aparece ya las evaluaciones, ¿no? Inclusive aparece como una evaluación, y vamos a ver que esto está distribuida cuando yo entre aquí a herramientas del curso y entre al mismo evaluación, encuestas y bancos de preguntas. En evaluaciones, estas 7.1 y 7.2 ya aparecen distribuidas, semana 7, distribuidas semana 7. Significa que ya la evaluación ya está configurada. O sea, yo cuando creé la evaluación, a ver, vamos a ver qué sale cuando yo edito. Cuando yo le doy a editar opciones, por ejemplo aquí modificar opciones, van a ver que la evaluación ya estaba configurada. O sea, yo antes de que el aula se clone en el aula master, yo ya puse el nombre de la evaluación, ya puse algún detalle, ya puse que se abre en una nueva ventana, ya configuré todo. No le puse aplicar finalización, le puse establecer temporizador 10 minutos, que esté activado, y luego le agregué detalles de envío, ¿no? Y aquí sí le puse algo interesante para las evaluaciones continuas que están reemplazando al Kahoot, que yo le puse que sean todas una por vez
y que no esté permitido volver atrás y que las preguntas sean en orden aleatorio, ¿no? Para que cada uno conteste una pregunta diferente. Bueno, pero esos son, o sea, esto mismo se puede aplicar para evaluaciones virtuales, ¿no? Claro que con otra configuración, pero la idea es que esté configurado antes de que se clone el aula. Cuando las aulas ya se clonaron, lo único que queda es ver cómo relleno esto sin tener que volver a crear la evaluación. ¿Con qué intención? Con la intención de que las evaluaciones ya estén distribuidas, ya estén configuradas, ya estén totalmente hechas y lo único que yo haga es cargar aquí las preguntas. Entonces, ¿cómo hago yo esa parte? Bueno, por ejemplo, ya estoy aquí en esta parte de editar evaluación y lo que hago es poner, antes de eso tengo que importar en esta aula, que no lo he hecho, tengo que importar los conjuntos o las evaluaciones que subí al Content Collection. Entonces entro aquí a evaluaciones, encuestas y preguntas, pongo evaluaciones y acá arriba me va a aparecer importar evaluación. Esto es lo que hay que hacer. O sea, en este instante, en este minuto 6 del video, voy a empezar el proceso de importar evaluación para que vean cuánto me demora hacer esto. Bueno, lo primero es que debo importar la evaluación. Yo esto generalmente abro varias pestañas y lo hago en todas las aulas al mismo tiempo, ¿no? Voy acá a mis contenidos, que era donde estaba la evaluación, bajo a mostrar todo y bueno, busco la evaluación que importé, ¿no? Que es la 7.1 y le doy enviar y luego le doy un enviar más y tarda más o menos unos 20 segundos, a diferencia de lo que demoraba de repente descargar al equipo y volver a cargar, que eran minutos. En este caso va a tardar unos 20 segundos el importar la evaluación, como verán, y luego le doy a aceptar y voy a importar la otra evaluación que también necesito. Y miren la diferencia, ¿no? O sea, me va a volver a aparecer una evaluación continua 7.1, muy parecida a la que yo he creado, solo que esta no va a estar distribuida porque no ha sido generada en ninguna semana de clase como una evaluación, ¿no? Esta solamente la he importado por Content Collection. Entonces voy a importar la segunda evaluación y en este caso voy a buscar exactamente lo mismo, pero voy a buscar ahora la evaluación 7.2. Ojo que hay que poner acá mis contenidos y luego bajo a buscar la evaluación 7.2. También la voy a seleccionar y la voy a importar a mi aula. Y le voy a dar enviar nuevamente, espero que transcurran unos 20 segundos y nuevamente esto va a quedar cargado ahí. Una vez que esté cargado, o sea que eso lo puedo hacer como les digo, en todas las aulas, recién empieza el proceso de empezar a llenar la evaluación. Miren, podría así cargar toditas estas pruebas, por ejemplo, si las tuviera, ¿no? Pero el proceso va a consistir en lo siguiente. Yo me voy a la evaluación 7.1, que como noto ahora hay dos, pero me voy a la que está distribuida, que es la que está con preguntas vacías. Esta otra, dicho sea de paso, está con preguntas completas. Bueno, yo lo voy a cargar y aquí me estoy demorando porque les estoy explicando en detalle, pero voy a ir de frente a reutilizar preguntas y voy a poner creación de banco de preguntas. Una vez que pongo creación de banco de preguntas, acá van a aparecer un montón de conjuntos que dicen importados. Son los conjuntos de preguntas. Bueno, aquí yo me tengo que basar, por ejemplo, en los temas de esa evaluación, ¿no? Que en mi caso yo sé que eran de derivadas parciales y acá está justo pregunta 1, 2, 3 y 4. Estas van a ir, en mi caso, para la evaluación 7.1. Las selecciono y me aparecen todas las preguntas. Le doy clic para seleccionar todas las preguntas para que se puedan utilizar como banco. Le doy enviar y automáticamente aparece aquí abajo. Voy a volver a hacer el mismo proceso para ingresar en la segunda. Y acá hay que estar bien atentos y diferenciar entre, por ejemplo, 13.1, 13.2, 14.1, ¿no? En mi caso tienen esta nomenclatura porque estas preguntas se están jalando del aula virtual del ciclo regular, ¿no? Ese 13 son las semanas. Bueno, en este caso selecciono la segunda, selecciono igual que en la anterior las preguntas, le doy enviar y automáticamente aparece el conjunto 2 ya, ¿no? Yo no necesito revisarlo, yo confío y en este caso vuelvo a generar el mismo proceso para la pregunta 3, que en este caso está 13.2, busco la pregunta 3, selecciono todo, le doy enviar y ya generé mi tercer conjunto de preguntas y voy a ir al cuarto conjunto de preguntas, para lo cual voy a bajar nuevamente hasta 13.24, lo selecciono todos, le doy enviar y ya tengo las 4 preguntas. Finalmente lo que hago es poner todo
Acá selecciono qué puntaje. Miren, por defecto aparece 10. Yo no necesito que sea 10, sino que sea 2.5 cada pregunta, porque todo mi conjunto va a valer 10 puntos. Y le doy a actualizar y automáticamente se actualizan todos a 2.5. Una vez que ya está, le doy a aceptar. Y una vez que le di a aceptar, significa que este conjunto ya no está vacío, el 7.1, sino que ya tiene todos los conjuntos preguntas y ya terminé. Entonces, la otra que no está distribuida, la elimino del centro de calificaciones. O la elimino en todo caso del banco de preguntas, ¿no? Entonces, ya cargué las preguntas en este. Ya no tengo que crear la prueba en la semana, ya no tengo que configurarle tiempo, fechas, ni nada, porque todo eso ya se hizo previamente. Entonces hago lo mismo, por ejemplo, para la 7.2, esta vez ya no lo explico en detalle, sino que voy a ir de frente al proceso para que vean que me demoro realmente entre 1 minuto y 1 minuto y medio para hacer esto. Para la 7.2 yo voy a meter la pregunta de la 14.1, las 4 preguntas. Selecciono todo, doy clic en enviar y finalmente doy enviar, vuelvo a cargar así la segunda pregunta, ¿no? Y así haré con la tercera y la cuarta. Me voy hasta la 14.1, selecciono la segunda, selecciono todas las preguntas y le doy clic en enviar. Y voy a hacer lo mismo con la tercera pregunta. Le doy clic a era 14, ¿no? A ese tipo de cosas hay que tener cuidado. Por ejemplo, no eran 14 puntos y era el 1 y era la pregunta 3. Por eso yo lo hago rápido para tratar de enfocarme directo en esto. A veces les sale una ventana aquí, pero denle a aceptar nomás. Es por la rapidez con la que hacemos las cosas. Una ventana que me dice que no he seleccionado nada, pero en realidad sí he seleccionado. Y bueno, y luego ingreso al conjunto 4, 14.1, selecciono todo, le doy enviar y ya tengo mis 4 preguntas. Puedes chequear algunas características, por ejemplo, que son 5 preguntas en cada conjunto, ¿no? Eso te puede ayudar a diferenciar porque hay otros tipos de temas que tienen 4 preguntas, no lo sé, de repente han creado más. Selecciono todos. Cuando yo le doy todo aquí, se seleccionan todas las preguntas. Si hago clic aquí, doble clic, me aparece el puntaje, le doy a actualizar y automáticamente ya está la evaluación completa. Le doy a aceptar y ya van a estar los conjuntos ahí dentro. Le doy simplemente eliminar para borrar la que importé, que no es la que quiero evaluar. Mucho cuidado con no eliminar la que está distribuida, que es la de la semana 7. Y bueno, ya tengo los dos, miren. Y significa que ya la prueba ya está. Es decir, ya configuré, ya tengo dos evaluaciones virtuales que no existían en esta aula en X22, ya las incorporé. Entonces, la idea, por ejemplo, es, ¿para qué me puede servir esto? Para que si tengo ciertas evaluaciones virtuales, yo las pueda generar todas vacías antes de que se clonen las aulas. Y una vez que se clonen las aulas, tener un equipo como ustedes, por ejemplo, como este escuadrón, para poder hacer este trabajo, ¿no? Que como les digo, a mí particularmente me toma 1 minuto llenar cada una de estas. Y entonces, si hubieran 10 evaluaciones virtuales, por ejemplo, en todo el ciclo, yo podría llenar en 10 minutos estas evaluaciones virtuales, ¿no? Exageremos 20 minutos, incluyendo el otro proceso de exportarlas del RE a mis contenidos y de mis contenidos volver a ingresarla al aula, ¿no? Entonces yo podría cargar todos los conjuntos. Y eso sería una ventaja porque significaría menos tiempo, más ahorro y ya no tendría que estar haciendo el proceso que antiguamente demoraba un montón de exportar al escritorio, volver a cargar y crear la prueba y configurar, ¿no? Porque aquí ya no tengo que configurar nada, ya eso fue todo. Bueno, aquí les dejo el video, ojalá les sirva en sus diferentes cursos y nos vemos más adelante en otro tema. Cuídense.